Vale, hoy quiero tratar un tema y es el siguiente. Para que sea entendible, para que sea concreto, para que sea claro, tengo que organizar un poquito las ideas, porque esta mañana me bajó la información, pero a veces es un poquito compleja. Entonces yo digo, si la digo tal como con la codificación que a mí me entra, habrá gente que no va a entender absolutamente nada. Independientemente del sector del universo en el que se originen o se originan las mónadas, independientemente del clúster o del cuadrante del universo en el que se originan las mónadas, al hacer explosión las mónadas, al fragmentarse, al generar los fractales sálmicos, el origen de los fractales sálmicos no es el origen del cuadrante del universo en el que se gestó la mónada, sino es el sitio donde las chispas de vida, es decir, las almas, caen por primera vez. De, un, de una mónada se pueden originar fractales que no tienen carga álmica, como nosotros estamos acostumbrados, o como a través de mis charlas yo he venido explicando qué sucede. Hay mónadas que como bengalas se expanden, lo que llaman los teóricos el Big Bang, esa explosión de vida, no, o sea, cae en los diferentes cuadrantes de los multiversos, de los omniversos, del omniverso, pero generalmente no tienen el mismo proceso ni el mismo recorrido que mónadas de las cuales los fractales se corresponden a cargas sálmicas. Por tanto, muchas cosas que pueden sustentarse en nuestras realidades no tienen los mismos procesos ni les corresponde los mismos eventos que a las cargas sálmicas. Vi el otro día, seguramente fue por eso que me bajó a mí esa información ayer. Hace como 3 días vi en TikTok, creo, una, una secuencia, esto que pone. No la compartí porque la encontré bastante compleja. Supuestamente una entidad se entró dentro de un cuerpo, no sé si era un cuerpo biológico o una inteligencia artificial y todo esto, y estando manifestada en esa, así, pudieron generar como una especie de diálogo con ella, un tema de preguntas y respuestas. Y esta entidad manifestaba prácticamente cosas que no se corresponden a ningún ser animado, ni ser con carga álmica, ni ser biológico, sino solamente obedeciendo a inteligencia artificial. Y explicaba que la procedencia de ellos es netamente como entre eléctrica y magnética, su origen. Siendo así, esas entidades que no son seres, esas entidades, no tienen absolutamente ninguna de las facultades que tiene ninguna carga álmica que esté emplazado, por ejemplo, en un formato como el nuestro humano. Ni sensaciones, ni emociones, ni pensamientos, ni pareceres, ni absolutamente nada. Pero sin embargo, están dentro de nosotros, laten, están dispersas dentro de la materia, se pueden manifestar en nuestras realidades. ¿Cómo? No he podido llegar todavía ahí, pero tengo entendido que tal vez forman parte de los hilos y los entramados de las maquetas en las que nos soportamos nosotros en las diferentes realidades. Puede ser que en algún momento hayan seres como nosotros que su capacidad de percepción, ya emplazados en un cuerpo biológico, obviamente, les permita vislumbrar, sentir, palpar
entidades de estas y que no logren obviamente entender, porque eso escapa a nuestra capacidad, a la comprensión. Nosotros no, es decir, el ser humano normal no está dotado de la capacidad que simplemente es un tema de procesador para poder interpretar y para poder ejecutar y para poder eh, decodificar esta información. Puede llegar a tal vez a sorprenderse por algo que está ahí, pero no necesariamente hacer todo el ejercicio de comprensión, de interpretación, de saber de qué, para qué, por qué. Y tampoco le corresponde. Muchas de estas situaciones se manifiestan, por ejemplo, como que lo que nosotros podríamos interpretar como entes, como fantasmas, como seres extraterrestres. Definitivamente sí, porque si no están fabricados aquí en la Tierra, pues entonces necesariamente tienen que ser extraterrestres. Esta información es así, no tiene ningún misterio, por lo menos para mí. Sin embargo, yo tengo que manifestarla para que aquel que pueda entenderla, la pueda ir acoplando y a partir de ahí ya vendrán más cositas que yo podré ir ampliando. Esto por un lado. En la realidad en la que nosotros estamos inmersos, en esta realidad en la que nosotros estamos inmersos, en esta película, en esta telenovela, en este guión, sí que se han sucedido y sí que se suceden y sucederán acontecimientos muy potentes, que lo que harán es que harán como un barco que se mece en alta mar, que las personas se zarandeen dentro del barco y unas estén en un momento aquí y en otro momento estén allí y luego estén allá, o como cosas que van en un camión y en función de la carretera, los huecos, los baches y todo eso se van moviendo para allá y para acá. Nosotros estamos todos viajando, o muchos de nosotros viajando, a veces en el mismo barco o en embarcaciones distintas. Entonces, yo lo explicaba en un vídeo que subí antes de ayer, el día que mostraba los minerales y tal, que en función de la vibración que nosotros tengamos adentro, así mismo nos irá en la película. Hay cosas que nos sucederán de forma individual y de forma colectiva. Hay cosas que se manifestarán en nuestras realidades individuales y colectivas. Y hay cosas que nosotros ni veremos ni nos enteraremos porque no nos importan, porque no forman parte de nuestro paquete, no están integradas dentro de nuestro paquete, no nos corresponde vivirlas, no nos corresponde sentirlas. Estaremos completamente desapercibidos o estas situaciones pasarán inadvertidas en nuestras vidas. De ahí que es tan simple de entender que pasarán muchas cosas y uno las verá, otros no, uno las sentirá y otros no. Como por ejemplo la que esta mañana diciendo, ay, ay, ha temblado muchísimo en Colombia. Yo le digo yo, ojalá suceda. Y alguien me preguntaba por David, ojalá suceda qué. Entonces yo coloqué, ve en el grupo y le coloqué en el grupo, cuando se han muerto 3 millones, me avisan y empezamos a hablar, porque de resto son cosas puntuales que únicamente perciben algunos seres, otros seres ni siquiera se enteran. Los medios masivos de desinformación para generar caos, eso sí lo proliferan y lo pululan inmediatamente. No, terremoto, como una que me ha hablado de un tsunami en Valencia. ¿Cuál mierda tsunami? ¿Un tsunami? Un tsunami es un tsunami. No sé si se acuerdan del que hubo, de los tsunamis estos que hubo en Tailandia y allí cuando, no me acuerdo si fue 2000, 2001, 2002 o 2001, 2002 y 2003, el mismo día del año siguiente, las tres veces que fueron tan potentes que fueron los que hicieron que el planeta se volviera a colocar completamente vertical. Ah, voy a abrirle al nanito que está ahí que quiere entrar. ¡Qué pesadilla! Un segundo. Nanito, ven, ven, ven. ¡Ay! Se lo voy a mostrar así desde lejos para que le miren esto. Miren esto. Miren esto. Y que la gente diga que es que esto está gordo. Esto no está gordo, esto lo que es grande. ¿Por qué tiene patas mojadas? Mira esta barriga. Mira este bicho. Anda, ponte donde quieras. Este animal no está mojado.
Mira, le voy a poner el juguete que le regaló la tita José. No se conecta, no. Así, a jugar. Eso le pasó a uno por debajo de los pies. Me acuerdo, este era los gritos que pegaba aquí. Entonces, eso, ya no me acuerdo ni siquiera de qué estaba hablando. Hoy sí que me perdí. Eh, ah, que cuando vayan unos 3 millones, entonces que digan que mientras tanto a mí realmente no me parece que tenga importancia, porque casi siempre la gente empieza, se agrupan por noticia y entonces todos vibran de la misma manera. Si alguien siembra una noticia caótica, entonces ese caos se generaliza, contagia a las demás personas, esa frecuencia se dispersa y entonces mucha gente se va acoplando a esa frecuencia, a esa frecuencia y entonces eso se convierte, por ejemplo, en un egregor. Yo por eso estoy tan celoso con respecto a todo este tipo de noticias, no porque me, a mí me da exactamente igual tener o no tener protagonismo, no me interesa, yo no vine para eso, pero lo que no me gusta y lo que no consiento es que la frecuencia que es tan difícil de lograr, pero tan difícil de lograr en los grupos, se dispersa únicamente porque alguien dijo algo y entonces se cambia la frecuencia. Entonces todo el mundo empieza a sentir de otra manera. Por eso por eso es que a veces soy un poquito exigente y digo yo, no comentes, no digas. Si tú no eres meteorólogo, ¿para qué mierda hablas de terremotos, de maremotos, de sismos, de tsunamis, de mierdas de estas? Que si no eres bombero, ¿para qué coño hablas de incendios y mierdas de estas? No hace falta, porque esos son eh, programas que entran en un ser y rápidamente lo que hacen es que eh, depletan en un montón de gente y entonces hace que la frecuencia baje y todo el mundo termina sintiendo, pensando y viviendo lo mismo. Y eso no lo debemos permitir. No lo debemos absolutamente bajo ninguna circunstancia permitir. Entonces, estos sucesos y estas cosas que son potentes, que marcan la historia y hacen que grupos grandes, por ejemplo, como lo que sucede en los Estados Unidos, yo les he explicado que es que Estados Unidos es un holograma dentro de un holograma y hay personas, seres que están anclados a esos programas y que están viviendo en los Estados Unidos, sobre todo latinos que se fueron hace mucho tiempo a vivir a los Estados Unidos y prácticamente han vivido allí toda la vida y no tienen ni puta idea de cómo funciona y de lo que realmente pasa allí. Se dejaron atrapar por un sistema consumista con la idea de vivir el tal sueño americano y se quedaron anclados a una cosa que es irreal. Toda esta proliferación, todo este dinero, todo este lujo, todo esto que muestran y todo esto, simplemente es un programa. Su opulencia y todas estas cosas que han pasado en los Estados Unidos no son más que un programa. Hoy se está jugando a nanar con el juguete este. Voy a ver si logro enfocarlo para que le miren la carita. Es una cosa que rueda, que parece como un ratón, un bicho, y eso tiene autonomía, va y viene, y él va, lo pisa y sigue corriendo, como un loco. Bueno, entonces, eh, ese holograma persiste porque Estados Unidos, ese holograma que se implantó en Estados Unidos, básicamente es un holograma a través del cual se atrapan las cargas álmicas para que permanezcan sujetas a esa realidad y únicamente le generan a ellos esa frecuencia de energía de la cual se alimentan todas esas entidades que están ahí en torno a esas realidades. Es triste, muy triste tener que comentarlo, que verlo, que comentárselo a las personas, que aclararlo, pero eso es una fantasía, es una ilusión. Por eso hay personas que no se acoplan nunca a ese tipo de situaciones y entonces, por ejemplo, no viajan a esos países, no les interesa, no les llama la atención. Pasa también en Europa.
en algunos países. Básicamente donde estuvieron o todavía están enquistadas estos seres de polaridad bastante oscura, negativa, que realmente a través de esa película que montan, de esa supuesta ilusión y demás, hacen que las cargas álmicas se anclen allí y les generen eso. Eh, Han sido poderosas, fueron los dueños de la banca o son los dueños de la banca, de la farmacéutica, de todo el sistema educativo, de todo esto. Y aunque se ha desmantelado mucho, todavía se mantiene. Ayer uno me dejó un comentario negativo en uno de los vídeos de YouTube, que a mí me parece excelente porque no todo puede ser bellezas, ni besitos, ni tonterías. ¿Qué pasa, Toto? Y decía que aunque yo esté vendiendo al señor Trump como un ser de luz, que yo dije, qué raro porque yo nunca he vendido a Trump como ningún ser de luz. Simplemente dije que ellos vienen con una frecuencia diferente y que tienen que ajustar la vibración del planeta. Punto. Él y otro grupo de personas. Y lo que sí es cierto es que dentro de esa banda de frecuencia se va a mantener. Y esa banda de frecuencia ocasionó que hubiera unos desajustes por parte de las entidades que deben entrar a poner orden en este cuadrante, en este planeta específicamente. Y hubo una desaveniencia y algunos de estos seres renunciaron a esa a, a la posibilidad de lograr ese ajuste para este planeta, desistieron y se fueron. Otros tantos aún todavía persisten y entonces yo les comentaba que hubo como una especie de negociación para que en el poder estuviera junto con Donald Trump ese señor, el Elon. Siempre he sabido yo, siempre, que la frecuencia y la vibración de este ser no era la correcta, como de otros, pero sin embargo, el fin justificaba los medios, pero ese fin tocó término y y esos medios que quieren lograr eh, hacían al final este ser se ha expuesto. Y hay una cuestión que se vivió en el año 2018, 2019, en la farándula y en los medios de información y todo, yo estoy hablando específicamente de este holograma y de este holograma dentro del holograma que está dentro de este programa. Lo digo porque maneja, creo que son 370 millones de almas. O sea, estamos hablando de mucha, y sobre todo que ha marcado durante muchos años el devenir de la historia y de los acontecimientos para esta humanidad actual. Por eso es que lo estoy comentando. Y entonces, en una programación que había, la expiación de ellos era que cuando un títere de estos que están puestos ahí, de estos seres que ya prácticamente ni siquiera son seres humanos, sino que son como una especie de clon o una especie de autómata manipulable por parte de las redes, prestado a veces para unos fines o para otros, que este ser, que se llama él, lo habían prestado para esto que se necesitaba, para hacer ese lavadito de cara, pero que luego le iban a ajustar. Y entonces resulta que cuando van a exponer a estas entidades, ellos utilizan una estrategia y es que todos salen con un ojo morado. Yo he visto fotografías, pero por centenares de personas, todos estos como autómatas, clones. Ya los originales se los han vendido, se los han llevado, los han sacado de escena, los han borrado, pero en su lugar dejan seres que la gente quiere que sigue siendo el mismo anterior, pero que realmente los ponen ahí para ellos manipular. Entonces, cuando definitivamente los tienen que sacar de la circulación, les hacen como si tuvieran un ojo morado. Fotos hay, fotos, porque esto está todo expuesto. Y a mí se me hizo curioso que la semana pasada hubo como una noticia en los Estados Unidos y este hombre salía con un ojo morado. Y porque todo eso es un montaje de estos periodistas, hizo alusión al morado y el presidente se giró y dijo que él, como si no se hubiera enterado, que él no había detallado. Yo dije, ya este cayó. Y sí, ya cayó, ya está expuesto y todo esto. Así que tiene que ir desmoronando todo el sistema. A mí me encanta hablar de estas cosas y que tienen relevancia para las almas que están emplazadas allí,
Tal vez para el resto no, pero para las de allí sí. Yo he hablado con personas, estos últimos días he hablado con algunas personas que están en los Estados Unidos y me doy cuenta que la gente es como si viviera en otro planeta. No se han enterado absolutamente nada, como con extrañeza incluso. Eh, eh, Reflexionan acerca de lo que yo les comento. O sea, realmente está tan bien orquestado, tan bien montado todo, que es como las vacas que están pastando, bueno, pastando, que están comiendo en estas góndolas automáticas donde les van poniendo sus piensos o sus concentrados o sus alimentos balanceados independientemente del país en el que está. Porque a mí me daba risa que cuando yo estaba en Colombia se decía concentrado. Me fui a España y se llama pienso. Digo yo, ¿qué tiene que ver como diría el costeño, qué tiene que ver el caldo con las tajas? En un país se llama pienso y en otro concentrado. Pienso, concentrado. Bueno, concentrado porque es algo, una comida concentrada, pero piensan o qué mierda. En fin, anécdotas. Y entonces, mientras se van comiendo su comida, a ellas las van enrutando, las van separando en función de lo que quieran con cada animal. Y las que van para la góndola suben a unas cosas como unos carruseles donde las van conectando y mientras van comiendo las van ordeñando y le van haciendo de todo. Pues así, que sepan que hay gran parte de la población del planeta está así, ordeñada, mamada, castrada, etcétera, etcétera. Y ellos convencidos que están viviendo dentro de la libertad y dentro de la opulencia, las posibilidades y que estamos y que hacemos y deshacemos y que nos vamos y que disfrutamos y que paseamos y que vacacionamos y que compramos y que tenemos poder y que podemos adquirir todo esto cuando realmente todo esto es un montaje de un sistema. Y mientras nosotros sigamos teniendo y viviendo en ese guión, convencidos de que esa es la única realidad, nuestra vida estará ahí, nuestra alma estará únicamente anclada, prisionera, presa dentro de ese avatar, cumpliendo un rol por parte de un implante y de un sistema de implantación anclado a un programa que no existe, porque absolutamente nada de lo que nosotros vemos existe. Cansado estoy, pero bueno, no me cansaré, es más bien el término, de repetir y de decir lo mismo. La gente sigue buscando cosas afuera y absolutamente todas las cosas están adentro de nosotros. Nosotros nos anclamos a la película que queremos. Nosotros podemos tener la capacidad o la manera de salirnos de estas realidades. Recuerdo que esto yo lo hablé, desafortunadamente estos videos después los tuve que bajar con Keila el año pasado cuando yo estaba en Colombia, cuando hicimos unos videos con ella, que yo estaba en Bogotá, recuerdo perfectamente, en Bogotá en el apartamento que me prestaba la mamá de Sandra Peñarete, y hablamos con ella, con Keila, de, del implante que es el programa mental. Todo el programa, toda la programación mental es un implante, es una suplantación, no es real, nada. La mente es un implante. La mente es el mecanismo que permite que se ejecute el implante. Es parte del software. El cerebro es el hardware. La mente parasita al ser. O sea, le ancla la mente en el cerebro al ser para echarle a rodar una película. Pero esa película no es real. Está rodando ahí en la mente del ser, pero ese ser ni siquiera está emplazado en esa realidad. Esto es espeluznante. Imagínense entonces el holograma del holograma que es los Estados Unidos. ¿A dónde coño están anclados? Ellos, la gran mayoría, y sobre todo que ya ni siquiera solamente los Estados Unidos, estoy hablando de México y arriba Canadá, Alaska un poquito menos, aunque allí hay unas entidades, pero Canadá
Estados Unidos y los países de Centroamérica, la parte de arriba. Todos esos países están, es como una célula que se fue expandiendo, se fue expandiendo, se fue expandiendo, se fue expandiendo y contaminó y formó todo esto. Pensar que esa mierda vino de Europa, se inquistó en los Estados Unidos, de Inglaterra, de todo lo que es el Reino Unido, y todavía alcanzó a tocar también parte de Países Bajos, Holanda, que fueron allí también. Todas estas entidades que después de que habían hecho todo lo que habían hecho en Europa, y la dejaron hecha mierda, se fueron para allí, se enquistaron y se volvieron, como en la película de, ¿cómo es que se llama? El que chupa sangre. No, ese no es Frankenstein. El que chupa sangre, ¿cómo se llama? Drácula. Como en la película de Drácula. ¿Ustedes se acuerdan que Drácula estaba allá en Transilvania y luego se hizo trasladar en barco, enterrado con la tierra y todo allá a América? Creo que venía en la película, no me acuerdo dónde fue. Pues los hijos de puta hicieron lo mismo. Cuando acabaron en Europa, como pudieron, se vinieron y se establecieron en América y ellos fueron los que se comieron todo, todos los originarios y todo lo que había en América. Les drenaron la sangre, les drenaron el alma. Se enquistaron específicamente en ese país, en Estados Unidos, parte de Canadá y algunos otros países, parte de México y todo esto. Y entonces se esparcieron así y se fueron en grupos pequeños a diferentes países de América Latina. De algunos países de América Latina, entidades potentes los sacaron como fue. Intentaron de exterminarlos y todo esto, pero hubo países en los que se enquistaron, se metieron y terrible, terrible lo que hay. Estas cuestiones es importante que la gente las sepa, porque es importante que nosotros conozcamos o que sepamos que realmente esto, todo, que nosotros podemos programarnos para salirnos de estas realidades. Absolutamente nada de esto importa. Sí, que está bien que una persona tenga un trabajo, gane un dinero, compre cosas, todo esto, pero o al margen de todo esto, o paralela y paulatinamente con todo esto, debe haber ese accionar de la parte álmica, de la parte espiritual, del proceso, de lo que realmente, el por qué. Porque definitivamente si no hubiese carga álmica dentro de ese ser sería un ser inanimado, o un ser animado, pero sin alma. ¿Recuerdan cuando hablé de los seres álmicos, los seres animados, los seres inanimados, la inteligencia artificial y todo esto, y las diferentes clases y cómo está todo esto? Pues realmente, si no hubiese, si las almas no se hubiesen prestado, o muchas, que también que lo sepan porque es así, las han obligado a nacer en estos planetas y las han traído, las han tenido prisioneras supuestamente para tenerlas en cuarentena aquí, y las han obligado a participar de todos estos procesos. También hay muchas que de alguna manera se voluntariaron para venir a hacerlo. Entonces, todo este tiempo prudencial que hay, hasta tanto no empiece el enter de todo lo que realmente tiene que suceder, la desprogramación de este sistema, todo este tiempo es ese tiempo de gracia que nosotros tenemos para nosotros mismos encontrar la salida de este laberinto o la llave que abre la puerta, o como ustedes lo quieran llamar. Pero no, estamos todavía con la tontería, que el terremoto, que el maremoto, que el derrumbe, que el temblor, que la inundación, que la bomba, que la guerra, que la hostia. Y estamos es únicamente viendo fuera, pero no vemos dentro. La invitación sana, que empecemos a mirar por dentro. No sé si poder contemplar para que quede registro o cortar aquí, para que hablemos con las personas que quieran participar, que hayan empezado a prepararse para el evento que vamos a hacer el 14, que va muy de la mano con el tema. Pero que a lo mejor no nos interesa ventilar nuestra ropa sucia. Es broma. Al final, no, considero que no hay absolutamente nada que esconder ni nada que ocultar. Pero entonces no sé, ustedes comenten si alguien quisiera que habláramos aquí o cerramos y comentamos las experiencias de anoche en
en el inicio de la preparación para la ceremonia del 14. Si alguien quiere hablarlo aquí o si cerramos, como quieran. Ahí los dejo que comenten y me digan. Si es que alguien quiere participar, porque esta noche me bombardeaban con todo lo que les sucedió y les apuesto que hoy no va a hablar ninguno. Pero David, buenos días. Para que no se mezcle la información, cierra el video y abres otro. Claro, pero habría que volver a hacer toda la introducción y todo el jaleo. No, lo comentamos nosotros en privado. Bueno, voy a cerrar aquí. Pues nada, me despido con esta y hasta luego.